Muy buenas noches. Es para mí un honor estar con ustedes en esta sesión del Colegio Mexicano de Reumatología, a quien agradezco por su amable invitación y también a AstraZeneca por hacer posible esta reunión. El día de hoy vamos a hablar de objetivos de tratamiento en lupus según EULAR 2023, que segura estoy que ustedes ya conocen, ya leyeron el paper y vamos a hablar de algunos detalles que considero pueden ser importantes. Esos son mis conflictos de interés. ¿Y quién de ustedes no ha jugado cartas? Eh, Seguramente muchos de ustedes lo han hecho, probablemente algunos de ustedes no. No me refiero a si son de esos jugadores empedernidos que saben perfecto de cada uno juego de otro, que segura estoy que algunos de ustedes sí lo hacen o sí lo saben. Y digo que bueno, porque hay que entretenerse en algo. Y habemos otros que no sabemos muy bien cómo son esos juegos, pero sí sabemos que existen y sí sabemos que algunas cartas valen más, que algunas cartas son más importantes, que algunas cartas son comodines. Entonces, sí es que tenemos como que la idea de cómo se hace un juego de cartas, pero también sabemos que hay gente que está muy bien preparada para este tipo de juegos, que de hecho de esto vive y que sabe cómo acomodar sus cartas, sabe cuál es la carta que necesita para un tipo de juego y que para eso se necesita entrenamiento. Y ustedes dirán, bueno, y si vamos a hablar de las guías celular para el tratamiento de lupus, ¿qué tiene que ver un juego de cartas? En realidad, nada. Pero ahora va mi otra pregunta. ¿Quién de ustedes ha tratado pacientes con lupus? Ahí estoy segura que todos ustedes han tratado a algún paciente con lupus. Entonces, les voy a decir ahora por qué la analogía de las cartas. En enero tuve la oportunidad de estar en Londres, en el hospital donde trabaja el doctor David Eisenberg, y estuvimos charlando, digo, no nada más yo, por supuesto, había más gente, como ustedes pueden ver, soy muy mala fotógrafa, y salieron aquí la cabeza de unos vecinos, pero el doctor Eisenberg hace la analogía de lo que es el lupus y el tratamiento de lupus como un juego de cartas, y él le llama la mano de lupus, en donde partimos, como ustedes saben, en todos los juegos de cartas, de que a cada jugador se le reparte un número de cartas, que pueden ser abiertas o cerradas, que en la mayoría de los casos son cerradas, y que pueden ser dos, que pueden ser seis, que pueden ser siete, dependiendo del juego que estemos jugando. Y esas cartas nos tocan al azar. Y nos pueden tocar cartas buenas y nos pueden tocar cartas malas. Y en este caso es un ejemplo de una paciente con lupus en donde cada carta representa una característica del paciente, o en este caso de la paciente. En este caso es una mujer que tiene una edad de entre los 20 y los 45 años, que es otra carta. El paciente tiene anticuerpos anti-DNA positivos, es HLA-DR3 positivo, tiene antecedente de infección retroviral, tiene alteraciones de complemento o complemento bajo y además consume una dieta alta en grasas. Todos estos son factores que influyen, punto número uno, en la condición clínica de la paciente, después probablemente en el pronóstico de la paciente y sin lugar a duda en el tratamiento de la paciente. Entonces, el tratamiento de los pacientes con lupus y las características de los pacientes con lupus se pueden semejar a un juego de cartas donde partimos de una jugada inicial o una mano inicial en donde esas primeras cartas que nosotros recibimos o que tenemos con el paciente son particularmente importantes para que de ahí parta un mejor juego, una mejor decisión y saber jugar las cartas que el azar nos va presentando para poder tener pues éxito en el juego o en el tratamiento del paciente y la evolución, por supuesto, y calidad de vida. Entonces, parte de esas cartas son las manifestaciones clínicas, que todos nosotros las conocemos, y como cuando yo llegué a la raza, el doctor Luis Javier Jara, uno de mis maestros, querido maestro, que en paz descanse, nos decía, el lupus lo puede dar todo, pero no todo es lupus. Entonces, sabemos que puede haber cambios, particularmente en la piel, en las articulaciones, manifestaciones sistémicas, pero de ahí el órgano que ustedes gusten y manden se puede afectar con diferentes alteraciones fisiopatogénicas o fisiopatológicas, como ustedes pueden ver aquí. Las manifestaciones pueden depender o dependen
en la mayoría de los casos, primero, de un origen de predisposición genética, algunos factores epigenéticos que hacen que se modifiquen algunas señales celulares, algunas células propiamente, algunas proteínas. Sabemos que hay factores desencadenantes que pueden ser ambientales, principalmente conocemos muy bien el efecto de la luz ultravioleta sobre las células dendríticas y con esto el hecho de que se desencadene un daño celular y con esto un proceso inflamatorio perpetuado, donde la inmunidad innata juega un papel importante, pero también la adaptativa, y que en la mayoría de los casos uno quisiera pensar que esto lleva un orden que nos facilitaría las cosas y esto haría que tuviéramos un juego pues tranquilo, fácil de llevar, en donde las cartas que nos van cayendo son sencillas y que con eso podemos aspirar a que vamos a ganar el juego, pero no siempre sucede así. Vamos a poner en un contexto de una evolución de un paciente con lupus, donde si las cosas sucedieran de una manera ordenada, pues bueno, tendríamos una predisposición genética, hay un desencadenante, ya sea ambiental o sea hormonal, y bueno, desde ahí empieza la disregulación inmunitaria. Entonces empieza a liberarse citocinas, se empiezan a formar autoanticuerpos, hay algunas citocinas que importan más que otras, ya hoy por hoy conocemos algunas que particularmente juegan un papel en la patogenia del lupus, algunas células también que se ven afectadas, y con esto la perpetuación de la disregulación inmunitaria y la inflamación crónica, ¿no? Sabemos que las células B juegan un papel importante en las células T y citocinas como interferón, particularmente de tipo 1, y eso, pues como consecuencia va a dar daño en alguno de los tejidos. Entonces, pero bueno, ojalá fuera un evento sobre otro y entonces esto facilitaría las cosas, pero desafortunadamente esto no siempre sucede así. Lo que sí sucede y que lo tenemos bien aprendido es que después de que hubieron todos estos eventos fisiopatogénicos, pues es que clínicamente el paciente tiene manifestaciones, ¿no? Y esas manifestaciones pueden variar. Y sabemos que nos enfrentamos a pacientes que pueden tener actividad clínica en brotes y generalmente, ¿qué es lo que hacemos cuando un paciente tiene actividad clínica en brotes? Pues bueno, si nosotros conocemos bien al paciente, pues seguramente le diremos, sube este medicamento, baja este medicamento, pero seamos honestos. La mayoría de las veces tenemos esa relación de amor-odio con los glucocorticoides y lo que hacemos es, si el paciente te llamó y te dijo, ya me volví a inflamar, ya me salieron más úlceras, ya tengo más rash, ya tengo falta de aire, etcétera, lo primero que hacemos es decirle, sube el esteroide. Eso es algo muy común y generalmente esto nos ha salvado de muchas complicaciones en ese momento, pero también sabemos muy bien que el hecho de que un paciente tenga actividad clínica en brotes y que nosotros tengamos subidas de glucocorticoide, aunque después les bajamos, pero que permanentemente el paciente se mantenga con tratamiento con glucocorticoides, esto hará que el paciente tenga un daño orgánico acumulado. Y que la mayoría de los pacientes que tienen daño orgánico acumulado se debe principalmente al uso de glucocorticoides. Y esto lo sabemos porque lo hemos visto, digo, algunos de ustedes que son muy jóvenes todavía no se enfrentan a las consecuencias del tratamiento que están dando. Nosotros que ya estamos más avanzados en esto, pues ya estamos viendo los pacientes que tienen complicaciones, pero también hemos aprendido de las personas que se han dedicado a seguir a sus pacientes en el tiempo, registrarlo, publicarlo, y así conocemos varias cortes de pacientes con lupus en donde se analiza el daño acumulado y bueno, las más conocidas para nosotros son la corte de la doctora Gladman, la corte de la doctora Alarcón, la corte del doctor Luis Irastorza, la corte del doctor Urowitz, eso los conocemos muy bien. Seguramente algunas cortes que ustedes tienen en sus centros de investigación o en sus hospitales. Pero bueno, sabemos que estas cortes van a variar dependiendo del tipo de pacientes que tengan. Si en esa corte hay pacientes que tienen pacientes mestizos o afroamericanos, pues generalmente sabemos que estos son factores que juegan en contra del pronóstico de los pacientes y que tienen una peor evolución y que en etapas tempranas de la enfermedad ya empiezan a presentar daño acumulado por
uso de dosis altas de glucocorticoides o por manifestaciones severas de la enfermedad. A diferencia de los caucásicos, que bueno, ellos no tienen un daño acumulado tan pronto, sin embargo, también puede haber daño acumulado, aunque en menor medida. Sin embargo, ninguna de las líneas que ustedes pueden ver va hacia abajo. Todas van más rápido o más lento, pero todas hacia arriba al tener más daño acumulado. Entonces, analizando de una manera más cercana, este es un ejemplo de un análisis que se hace de la Corte de Toronto, en donde a su izquierda pueden ver la evolución en cuanto al daño acumulado de pacientes con lupus que no estuvieron expuestos a glucocorticoides, donde se hace un análisis a los 8 años de seguimiento, y ustedes pueden ver cómo a los 8 años, sin haber usado glucocorticoides, los pacientes doblan la probabilidad de daño acumulado. Pero cuando hablamos de pacientes que han estado expuestos a glucocorticoides, ahí la cosa cambia y la probabilidad de daño acumulado se ve considerablemente incrementada. Entonces, esta es una carta que juega en nuestro contra, que es una carta que nos va dando el azar en algunos casos o probablemente porque no supimos jugar bien esa primera mano que nos tocó con los pacientes. Entonces, hoy por hoy siguen habiendo retos para el tratamiento de lupus, y lo que sí tenemos bien aprendido es que a pesar del tratamiento estándar, hemos todavía visto pacientes con alta proporción de actividad persistente o residual de la enfermedad, que por lo menos el 30% de los pacientes experimentan brotes de la enfermedad, que en un contexto de un paciente que tiene acceso a los servicios de salud, pues más o menos será el 30%, donde tiene tratamiento, donde tiene acceso al médico especialista, que lo puede orientar y lo puede dirigir de una manera correcta. Pero también nosotros en nuestro ámbito, en nuestra población, en nuestro país, tenemos pacientes que no tienen acceso a estos servicios de salud, que no tienen acceso al especialista o por lo menos al reumatólogo, y que esa probabilidad de brotes se va mucho más arriba que solamente el 30%. Y también sabemos que los pacientes expuestos a glucocorticoides acumulan más daño orgánico comparado con aquellos que no se expusieron a los glucocorticoides, que a decir verdad, estos son muy pocos. Entonces, nosotros sabemos muy bien, ya con esto que hemos aprendido, que uno de los objetivos de tratamiento o los objetivos de tratamiento para el lupus se pueden dividir en los objetivos a corto plazo y a largo plazo. Y esta puede ser una carta que juegue a nuestro favor. Si nosotros tenemos bien fijado este objetivo, en donde tenemos que hacer que ese paciente a corto plazo reduzca la actividad, si es posible, entra en remisión, y si no, por lo menos en actividad baja, y buscamos mejorar la calidad de vida, reducir el riesgo y el número de brotes y el reconocimiento y de las complicaciones tempranas y probablemente del compromiso renal, este paciente seguramente va a tener una mejor evolución y nuestro juego va a ser exitoso a más corto plazo. Y esto a veces se puede si es que nosotros detectamos este tipo de complicaciones, si sabemos jugar las cartas importantes en cuanto al tratamiento se refiere, pero también sabemos que esto no siempre depende de nosotros, y por eso hablamos de objetivos de tratamiento a largo plazo, en donde lo que nosotros buscamos es limitar el uso de los esteroides, abordar la toxicidad relativa justamente a estos fármacos, prevenir la acumulación del daño y, por supuesto, tratar las comorbilidades. También sabemos muy bien que nuestros pacientes con lupus tienen dos periodos en la historia de su enfermedad donde se pueden complicar. La primera puede ser al inicio de la enfermedad, cuando tienen manifestaciones graves o a órgano mayor, en donde pueden tener mayor morbilidad o incluso mortalidad. Y al principio, la mayoría de las veces es por actividad de la enfermedad. Y a largo plazo, los pacientes se pueden complicar, pero ahora es derivado de las complicaciones inherentes al tratamiento. Hoy por hoy también, afortunadamente, ya
con lo que nosotros hemos aprendido con el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoide, en donde con el advenimiento de la terapia biológica aprendimos a medir actividad, que esta medición de la actividad sea persistente y que sea fácil y que todo lo podamos hacer. Sabemos de objetivos de tratamiento, sabemos de propósito de tratamiento. Entonces, también algo similar está sucediendo con lupus, en donde es un poco más complicado, porque medir actividad en lupus no es tan sencillo como en artritis reumatoide, pero ya hoy por hoy hablamos de street to target en lupus, en donde tenemos diferentes escenarios, que el mejor de todos es la remisión sin tratamiento, donde pacientes tienen un SLEDAI abajo de cero, sin fármacos. Eso sería la situación ideal, que sabemos que esto sucede en muy pocos casos. También la remisión con tratamiento, que ese es el escenario más probable si es que supimos jugar nuestras cartas de manera adecuada desde el principio, en donde tenemos pacientes con SLEDAI de cero, con una dosis de prednisona igual o menor de 5 miligramos al día y con un inmunosupresor a dosis estables. Podemos tener también pacientes con actividad baja de la enfermedad, en donde son pacientes que no tienen una SLEDAI más allá de 4 puntos, donde la prednisona no está más allá de 7.5 miligramos al día y que tienen un inmunosupresor a dosis estables. Y ya cuando tenemos pacientes que no lograron estar en un SLEDAI abajo de 4 y que el esteroide está arriba de 7.5 o que ha habido necesidad de cambiar inmunosupresores, de agregar inmunosupresores, entonces estamos hablando de un paciente que no está controlado. Y esto no es tan difícil que lo veamos. Entonces, tan solo el hecho de que un paciente con lupus tenga más allá de 7.5 miligramos de prednisona o su equivalente al día, habla de que ese paciente no está controlado y que aunque clínicamente el paciente refiere estar bien y ustedes los vean bien, pero no puedan bajar esa dosis de esteroide, ese paciente necesita una modificación del tratamiento y por eso es que a veces insistimos en que estos pacientes necesitan otro tipo de terapia. ¿Por qué es útil hablar de la definición de la modificación de la enfermedad del lupus? Bueno, porque podemos, con base en ello, tomar decisiones sobre tratamiento y metas terapéuticas para evaluar efecto de fármacos y ayudar a tomar mejores decisiones, para definir desenlaces en ensayos clínicos. Entonces, varios de nosotros hemos tenido oportunidad de participar en ensayos clínicos y eso nos hace más hábiles, por lo menos a la hora de hacer algunas escalas de medición, de tomar algunas decisiones de tratamiento, pero bueno, no solamente los que hemos estado favorecidos de alguna manera por haber participado en algún ensayo clínico, sino cuando nos estamos formando, cuando tenemos experiencia con nuestros pacientes, pero son puntos que debemos de tomar en consideración para poder hacer que el juego sea más fácil de llevar. Entonces, el concepto de modificación de la enfermedad está basado en conseguir algunas situaciones específicas a través de algunas otras mediciones. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros decir que estamos modificando la enfermedad? Primero tenemos que medirla, como lo decía la doctora Desiree Van der Heyden hace muchos años cuando nos pedía que hiciéramos hack and DAS. Entonces, tenemos que medir actividad de los pacientes con lupus y esto lo hemos aprendido muy bien cuando medimos SLEDAI, pero empezamos a patinar un poquito cuando tenemos que hacer VILAC. Estoy segura que cuando nos estamos formando o cuando están formando ustedes a sus residentes, les enseñan qué es el VILAC, los ponen a leer clinimetría, perdón, y entonces nosotros hemos estado familiarizados con VILAC, sin embargo, hacerlo no es tan fácil. Ya más adelante les voy a explicar cuál es la complicación, pero sí que tenemos que aprender de qué va el VILAC y tenemos que saberlo interpretar, porque en los ensayos clínicos nos hablan de que incluyeron pacientes con VILAC A, VILAC B, ¿no? Entonces, saber qué es eso. Y también saber si ese paciente está cumpliendo con las metas terapéuticas. Dos, tenemos que buscar la toxicidad mínima del tratamiento. Y lo primero que debemos sacar de este esquema pues son los glucocorticoides cuando esto sea posible. Y por supuesto, tenemos que evitar en la medida de lo posible el daño a órgano y esto es clave para poder decir que nosotros estamos modificando la enfermedad. Entonces les decía que estuve con el doctor Eisenberg, bueno, no yo sola, hubo más gente, en donde
¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta para darle tratamiento a un paciente? Entonces, sabemos qué medicamentos hay, sabemos cómo funcionan, sabemos que hay actividad a diferentes niveles, sabemos que probablemente es más severa la actividad a nivel renal que a nivel articular, pero bueno. Los tratamientos pueden ir variando de acuerdo al órgano afectado, pero también debemos tomar en consideración algunas situaciones serológicas. También hemos aprendido durante los últimos años que hay pacientes que tienen anticuerpos anti-DNA positivos persistentemente, aunque esto no traduzca actividad de la enfermedad de manera clínica, por lo menos, y lo mismo sucede con el complemento. Sin embargo, si el paciente tiene manifestaciones clínicas y además de eso tiene anticuerpos anti-DNA positivos, como es el doctor Eisenberg, aunque tenga complemento normal, bueno, hay que estar pendientes porque este paciente se puede complicar. Lo mismo sucede si tenemos anticuerpos anti-DNA normales o negativos y el paciente tiene consumo de complemento. Cuidado, hay que estar vigilando a ese paciente y probablemente modificar el tratamiento. Pero si ese paciente tiene manifestaciones clínicas y además tiene consumo de complemento y anticuerpos anti-DNA a títulos altos, cuidado. Ese paciente sí que se puede complicar y entonces debemos estar muy pendientes de poder hacer el mejor juego en ese momento para ese paciente. También ya tenemos más o menos claro lo que es cómo medir remisión en los pacientes con lupus y bueno, últimamente lo que más utilizamos son los criterios DORIS, en donde decimos que un paciente está en remisión cuando tiene SLEDAI abajo de 0, una PGA abajo de 0.5 o así a 0.5 cuando máximo, glucocorticoides por abajo de 5 miligramos y esto es independiente de la serología. Ojo, dije que la serología no importa cuando clínicamente el paciente está sin sintomatología y está con dosis mínimas de glucocorticoides. Y hablamos de baja actividad de la enfermedad cuando este paciente tiene una SLEDAI-2K no más allá de 4 puntos, cuando no tiene nuevas características de SLEDAI comparado con la evaluación previa, cuando tiene un PGA no más allá de 1, cuando tiene glucocorticoides no más allá de 7.5 miligramos al día y tiene dosis estables de inmunosupresores o biológicos. Entonces, les decía que medir actividad en lupus no es tan sencillo como nos sucede con artritis reumatoide, pero debemos hacerlo. Entonces, para que ese juego sea mejor llevado, debemos saber utilizar todas nuestras cartas. Entonces, este es un artículo que se publicó ya hace un par de años en donde la doctora Lucy Carter, con un grupo de expertos, entre los que se encuentra el doctor David Eisenberg, que como ustedes saben es el de las personas importantes que desarrolló el VILAC, pues bueno, ahora tratan de hacer un índice simplificado que se llama Easy VILAC o Easy VILAC, en donde lo que hace la doctora Carter es ponerle colores a las evaluaciones que hacemos. Entonces, nada más como un ejemplo les voy a poner. Cuando nosotros estamos calificando un VILAC, pues bueno, sabemos que tenemos puntuaciones que van de 0 a 4, donde 0 significa que esa manifestación el paciente no la tiene. Uno, que tiene alguna manifestación que está mejorando. Dos, que tiene una manifestación que está igual que la evaluación previa. Tres, que tiene una manifestación que en los últimos 28 días ha empeorado. Y cuatro, que tiene una manifestación nueva en los últimos 28 días. Entonces, nosotros tenemos que hacer una calificación para cada uno de los ítems que vienen en el VILAC y entonces ya con base en ello podemos decir si el paciente tiene un VILAC A, B, C, D. Pero bueno, cuando solamente hacemos los tachecitos, pues se vuelve complicado. Pero cuando nosotros ponemos este esquema en donde ya hay colores que la doctora Carter con su grupo nos ha facilitado las cosas, bueno, sabemos que cuando hay un cuadrito azul marcado, ese paciente tiene un VILAC A. Cuando hay cuadritos rosas, ese paciente tiene un VILAC B. Cuando el paciente tiene un amarillo es que es C y cuando está en blanco es que puede ser D o puede ser E, que solamente habla de manifestaciones previas. Entonces, bueno, aquí cuando hay diferentes manifestaciones que se han calificado en 2, 3, cuando son severas, entonces se habla de que eso es un VILAC B. Entonces, acuérdense que los ensayos clínicos generalmente piden que los pacientes ingresen con un VILAC A
o B. Si el paciente está en C o D, seguramente está estable. Si está en E, es que el paciente tuvo la manifestación y seguramente ahorita está controlado, que es lo que nosotros tendríamos que estar buscando en nuestros pacientes. Pero bueno, lo que venimos a hacer el día de hoy fue hablar de las guías EULAR 2023. Pero para poder hablar de estas guías EULAR, pues bueno, necesitamos hablar de cuál es el racional para dar tratamiento a los pacientes o qué es lo que tomamos en consideración para dar tratamiento a los pacientes y con eso el juego se vuelva más sencillo. Entonces, ustedes se recordarán de las guías de 2019, donde ya se empiezan a ver cambios importantes en cuanto a la estrategia de tratamiento y que ya se asemeja un poco a lo que vemos con artritis reumatoide, que aquí es mucho más complejo, pero bueno, nos tratan de facilitar el esquema en donde debemos tener en consideración un tratamiento general, donde ya se categorizan a los pacientes en actividad leve, moderada y grave, y que ya tenemos objetivos de tratamiento donde lo que buscamos es remisión de la enfermedad o por lo menos actividad baja de la enfermedad. Entonces, hay algunas cosas que ustedes van a ver que en 2013, digo, perdón, 2023 se modificaron y aquí se veía que teníamos pacientes leves con primera línea de tratamiento o refractarios a tratamiento, donde lo visucé para el moderado y grave. Y en cuanto a remisión, hablábamos que el paciente debía tener cero de SLEDAI, cero de glucocorticoides y podían estar tratados con hidroxicloroquina. Y los pacientes que estaban con actividad baja debían tener un SLEDAI no más allá de 4 puntos con hidroxicloroquina y se permitía que tuvieran prednisona o su equivalente no más allá de 7.5 miligramos al día y con dosis de inmunosupresores estables. Entonces, esos eran los objetivos y desde aquí ya podemos ver que ya se propone el uso de belimumab, la primera terapia biológica hecha ex profeso para pacientes con lupus, pero esta se sugiere que solamente se utilice en pacientes con actividad moderada y que fueron refractarios a fármacos. Para el 2023, la mayoría de los reumatólogos que estuvieron en el 2019 estuvieron en el 2023 y algunos más, en donde aquí hay cambios considerables. El esquema ya se ve un poquito diferente, donde nos siguen haciendo hincapié en las medidas generales, en donde ahora se habla de lupus leve, moderado y severo, pero ya no se habla de tratamiento refractario o de pacientes refractarios, ya se habla de primera línea y segunda línea. Y muy importante, en el objetivo de tratamiento ya se habla de que el paciente estará en remisión si tiene un SLEDAI de cero, si puede usar hidroxicloroquina a dosis estables y que puede usar glucocorticoides, pero no más allá de 5 miligramos al día. ¿Se recuerdan? En la 2019 decía que cero glucocorticoides. Pero cuando hablamos de actividad leve, aquí ya dicen que es igual un SLEDAI de 4 o menor, que se permite que use hidroxicloroquina a dosis estables y se permite que utilice esteroide, pero no más allá de 5 miligramos al día. En las guías de 2019 se hablaba de que el paciente tenía actividad leve si es que tenía glucocorticoides por lo menos hasta 7.5 miligramos al día. Entonces aquí ya son más estrictos y se habla de actividad baja siempre y cuando el paciente no tenga más allá de 5 miligramos de prednisona al día y por supuesto inmunosupresores en dosis estables. Y otra de las modificaciones importantes que se ven en las guías 2023 es que se agrega un nuevo biológico y esto derivado de la información y las publicaciones en donde se demuestra la eficacia y seguridad de anifrolumab, el anticuerpo que inhibe el receptor de interferón 1, en donde se sugiere que tanto belimumab como anifrolumab se pueden utilizar incluso desde formas leves, no en formas moderadas y refractarias, sino desde formas leves siempre y cuando hayan fallado por lo menos a un farme. Y después en actividad moderada, ya sea en primera línea y segunda línea, incluso en actividad severa como primera línea. ¿Y por qué hablan de eso? O sea, ¿por qué se hace la recomendación? Bueno, todos ustedes saben que cuando se hacen guías de tratamiento, las recomendaciones emanan de la evidencia en la literatura, de la opinión de expertos, pero lo que más peso tiene, como ustedes pueden ver, evidencia A, es porque hay suficiente evidencia en la literatura para demostrar que esa recomendación puede estar sustentada por ensayos clínicos, por observaciones previas. Entonces, en el caso de belimumab se ha demostrado a través de los años
que es un fármaco que es suficientemente eficaz en los pacientes con lupus y que además de eso nos ayuda a disminuir la dosis de glucocorticoides en los pacientes y además a disminuir la probabilidad de brotes. Entonces, ustedes pueden ver aquí información acerca de los ensayos pivotales, que fueron BLIS 52 y BLIS 76, y también de algunos análisis que hicieron post-hoc y en algunas poblaciones especiales como eran los asiáticos, en donde los pacientes que estaban utilizando belimumab tenían menos dosis de glucocorticoides en el seguimiento. Y lo mismo sucedió para los pacientes que estaban utilizando este medicamento en cuanto a los brotes, que se ve la diferencia muy puntual y además la mejoría de la fatiga, alguna manifestación clínica que no siempre tomamos en consideración, pero que para los pacientes sí hace la diferencia de un buen tratamiento. Y lo mismo sucede para anifrolumab. Ya para ese entonces ya había evidencia suficiente por los ensayos clínicos pivotales iniciales, que fue TULIP 1 y TULIP 2, en donde se demostró que los pacientes que estaban tratados con anifrolumab utilizaban menos dosis de glucocorticoides de aquellos que estaban en placebo. Y otra cosa también muy importante, ya en el ensayo clínico de extensión, en donde se demostró que anifrolumab es suficiente para que los pacientes tengan menos brotes conforme pase el tiempo, y esto fue a los 4 años de seguimiento. Y este es un análisis que se hace de los pacientes con anifrolumab y el uso de glucocorticoides, y nos vamos a centrar solamente en este recuadro que les pongo a su derecha, en donde hay una barra de colores, que es una verde, una plúmbago, ciruela, y una lila y una verde más claro. Y del otro lado son barras grises, en donde los pacientes que están en los colores más vivos son los pacientes que se trataron con anifrolumab desde el principio, y en las barras grises son los pacientes que se trataron inicialmente con placebo y después pasaron a anifrolumab. Entonces, ustedes pueden ver que al año 4, 36.4 de los pacientes que seguían en el ensayo estaban con cero de glucocorticoides, pero un número nada despreciable de estos pacientes que habían tenido exposición a placebo estaban también ya con cero de glucocorticoides o sin glucocorticoides, que fue el 26.8%. Claramente, los pacientes que recibieron anifrolumab desde el principio evolucionaron mejor, porque más allá del 70% de los pacientes ya no usaban ninguna dosis de glucocorticoides, a diferencia de los que inicialmente no lo hicieron así. Y por eso la importancia de que podamos utilizar este tipo de fármacos desde el principio. Recuerden, la necesidad de dar más de 5 miligramos de prednisona equivalente hace que el paciente se considere como no respondedor o que ha fallado a tratamiento. Y pues bueno, con relación al interferón 1, sabemos muy bien ahora su papel en lupus, o si no es perfecto, si lo sabemos o lo tenemos muy claro. Este se descubrió desde 1957 y que tenía una implicación en el proceso inflamatorio de los seres humanos. Para 1979 y 82 ya hay algunas publicaciones donde se describe que algunos pacientes con lupus pueden tener o tienen el interferón 1 incrementado. Y una cosa interesante, que para la década de los 90, en algunos pacientes con tratamientos antineoplásicos se trataban con interferón alfa, se veía que tenían o podían tener manifestaciones semejantes a lupus o desarrollar lupus. Entonces, el incremento de esta citocina hacía que los pacientes tuvieran esta manifestación, por lo que se dieron a la tarea de investigar exactamente qué era lo que sucedía con interferón y la presencia de manifestaciones de lupus o incluso actividad de lupus. Para el 2003 se identifica la firma del gen del interferón, y eso facilita las cosas porque se empiezan a hacer ensayos clínicos donde propositivamente se busca la firma del interferón y se ve que esto se relaciona con actividad de la enfermedad, y ya para 2005 se ve que niveles mayores de firma de interferón se relacionan con peor actividad de la enfermedad y mayores manifestaciones clínicas de los pacientes. También se hace análisis de lo que sucede con la presencia de los autoanticuerpos y los niveles de interferón, y se ve que hay una asociación directa entre a mayor títulos de anticuerpos, también hay mayor presencia de interferón en los pacientes con lupus. Entonces, las manifestaciones clínicas relacionadas a la presencia de interferón, hoy por hoy las tenemos mejor caracterizadas. Sabemos muy bien
que las células dendríticas juegan un papel importante en la producción de interferón 1 y que la célula dendrítica es la que particularmente se ve afectada cuando los pacientes con lupus o predisposición a lupus se exponen a la luz ultravioleta y tienen manifestaciones cutáneas. También hay manifestaciones a otros órganos, como puede ser el sistema nervioso central, cardiovascular, el hígado, los riñones incluso y por supuesto músculo esquelético, donde el interferón juega un papel importante para la presencia de manifestaciones y perpetuación de las mismas. Y pues bueno, al hablar de tratamiento, ya vimos las guías, ya vimos qué tratamientos hay, ya sabemos cómo categorizar a los pacientes, ya sabemos o tenemos más o menos claro qué hacer si el paciente no respondió a una primera línea de tratamiento. Pero ¿qué paciente es el que va a responder mejor a un tratamiento que a otro? Bueno, hasta la fecha no tenemos la respuesta a esa pregunta, pero sabemos muy bien que desde hace mucho tiempo se está investigando la medicina de precisión. Eso sucedió para artritis reumatoide, para artritis psoriásica y por supuesto que el lupus no es la excepción. Entonces, lo que hemos aprendido durante este tiempo es que midiendo algunas características clínicas de los pacientes, pues bueno, ya tenemos más o menos identificado qué es el tratamiento que puede funcionar mejor para piel, que para riñón, que para pulmón, que para sistema nervioso central. Pero eso es lo que hemos visto de nuestras observaciones en cuanto a solo manifestaciones clínicas que nos han salido, pues bueno, buenas respuestas. Si ustedes quieren ver si es que hacemos mediciones y a esa manifestación clínica le agregamos que es positiva para anticuerpos o que tiene consumo de complemento y así es como podemos decidir el uso de fármacos que muchos de ellos hasta la fecha son fármacos que no son estrictamente dirigidos para tratar el lupus, que son fármacos que tenían alguna otra utilidad y que hemos visto que pueden funcionar el lupus, pero bueno, ahorita ya vivimos en una era en donde tenemos fármacos específicos para tratar pacientes con lupus y que gracias a las investigaciones que se han hecho, hemos entendido que hay algunos genes que juegan un papel importante en la modificación de algunas situaciones como la metilación de DNA, como los arreglos de DNA, como las modificaciones en las histonas. Pero ¿cómo podemos medir esto? Bueno, con el advenimiento de las nuevas técnicas, pues bueno, ahora hablamos de análisis de multiómica, cuando medimos citometrías de flujo, cuando medimos citometrías de masa, cuando medimos secuenciación de RNA, y entonces así podemos nosotros hablar de que el paciente puede tener alteración en células B, si puede tener mayor presencia de interferón, si el paciente tiene alteraciones en la señalización intracelular, si el paciente tiene predominancia por liberación de citocinas proinflamatorias o si tiene alteraciones en las células dendríticas plasmocitoides. Entonces, si es eso, bueno, si el paciente tiene particularmente alteraciones de células B o disregulación en células B, pues seguramente ese paciente será el mejor candidato para rituximab o vinotuzumab o células CAR-T, que hemos visto respuestas espectaculares. Y si el paciente tiene alteraciones de interferón, bueno, anifrolumab será la primera y mejor opción. Acuérdense que la primera mano del juego es la que más importa. Como mejor juguemos esa primera mano, es como podemos lograr que el paciente tenga menor recaída, menor brote, menor daño acumulado. Entonces, esto todavía no es una realidad, sin embargo, creo que no va a tardar mucho tiempo en que podamos tener acceso a ella y bueno, eso va a variar dependiendo de la posibilidad económica también, de la que tengamos nosotros facilidad. Entonces, probablemente alguno de nosotros esto no lo pueda ver tan sencillo. Y bueno, ya hablamos de esto y ya sabemos que la primera línea de tratamiento es la más importante y se relaciona con la primera mano, en donde si nosotros tenemos pacientes incluso con actividad leve y les damos terapia biológica particularmente, esos pacientes pueden tener una mejor evolución porque hay evidencia suficiente para demostrar que estos pacientes tienen menos brotes, menos uso de glucocorticoides. Y bueno, esa primera mano es la importante y esa primera línea sabemos que es la más fácil, ¿no? Cuando damos un tratamiento altamente efectivo en primera línea, pues casi todo funciona y eso pues es muy bueno cuando lo podemos hacer. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que están en una segunda línea, pero que no tienen acceso a este tipo de fármacos y que ya fueron refractarios o tienen actividad moderada?
¿Qué pasa con esos pacientes que tienen actividad severa y que no tenemos acceso a ese tipo de medicamentos? O peor aún, con esos pacientes que tienen actividad severa y que ya fallaron a fármacos previos. Entonces, es así cuando las cosas cambian, cuando el juego no siempre cumple con reglas específicas, cuando el azar te demuestra que no todas las cartas las tienes en la mano. Entonces, para hablar de algunas cosas muy puntuales, antes de pasar a la segunda parte de la charla, recordemos que EULAR nos habla de acciones importantes. Punto número uno, debemos insistir en el diagnóstico oportuno de la enfermedad, porque aunque nosotros digamos que hacemos un diagnóstico oportuno, se ha demostrado que en promedio, en un lugar donde podemos tener acceso a especialistas, el diagnóstico de lupus se retrasa en promedio más de 2 años, que es importante insistir en el apego al tratamiento con nuestros pacientes, que el objetivo principal del tratamiento es llevar a nuestros pacientes a un uso de glucocorticoides no más allá de 5 miligramos al día, que todos nuestros pacientes, si no tienen contraindicación, deben estar tratados con hidroxicloroquina 5 miligramos por kilo al día, que podemos considerar belimumab o anifrolumab incluso en pacientes con formas leves. Y acuérdense que esa será la mejor opción para estos pacientes y la mejor forma de jugar, que también eso es a lo mejor tema de otra charla, pero es importante que lo toquemos aquí, que en nefropatía proliferativa las guías celulares sugieren que se utilicen el esquema de Eurolupus, donde se utilizan dosis más bajas de ciclofosfamida y que si utilizamos pulsos de metilprednisolona, no es necesario ya que después de estos pulsos dejemos dosis altas de glucocorticoide como era mandatorio y ya estábamos aprendidos que teníamos que pulsar al paciente y al terminar los pulsos el día siguiente debía amanecer con 1 miligramo por kilo de peso de esteroide al día. Esto ha cambiado y ya se considera el uso de belimumab o ovoclosporina por lo menos 3 años en estos fármacos en los pacientes que tienen nefritis lúpica, que una vez que nuestro paciente cumple metas terapéuticas, o sea, llegó a remisión o actividad baja, este paciente se le debe optimizar el tratamiento y el primer medicamento que debemos buscar quitar son los glucocorticoides, que hoy por hoy tenemos información suficiente para ver o saber que anifrolumab es un anticuerpo que tiene eficacia suficiente y un perfil de seguridad pues más o menos estable y comparado con los demás medicamentos que hay actualmente en el mercado para poder utilizarlo, y que la terapia personalizada parece estar cada vez más cerca, pero esto depende del mejor conocimiento de la patogenia y de la mejor habilidad del jugador. Entonces, no porque tengamos un ensayo clínico súper especializado, esto nos facilita las cosas porque también debemos tener conocimiento de qué hacer cuando nuestro paciente presenta algunas alteraciones pues fisiológicas o fisiopatogénicas, y además esto va acompañado de manifestaciones clínicas. Entonces, para que un juego se vuelva más interesante y que podamos estar un buen rato con él y le podamos sacar el mejor provecho y nos podamos entretener mejor, pues debe de haber más de un jugador. Y en esta charla, en este juego de lupus, por llamarlo de alguna manera, si me lo permiten, pues tenemos otro jugador. Y para mí es un honor presentar al siguiente jugador, que es el doctor Francisco Javier Merayo Chalico. El doctor Francisco Javier Merayo es reumatólogo, como ustedes saben. Él, si me lo permiten, y él mismo me lo permite, yo considero que el doctor es un taur en el juego de lupus porque sabe jugar muy bien esa primera mano y sabe muy bien qué hacer cuando el azar le va poniendo cartas difíciles. El doctor Merayo es reumatólogo egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es adscrito del mismo instituto en el Departamento de Inmunología y Reumatología. Tiene una maestría en ciencias médicas, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, además es profesor de reumatología en la UNAM y es director de reumática. El doctor Merayo nos va a hablar de un caso clínico, de esos donde la primera mano a lo mejor no fue tan difícil, sin embargo el azar te fue poniendo cartas complicadas y él supo muy bien sacar su as bajo la manga. Doctor Merayo, adelante y muchas gracias. Hola, muchas gracias por la presentación. El día de hoy presentaré un caso clínico
una paciente que estuvo bajo tratamiento, está bajo tratamiento con anifrolumab, en un caso de la vida diaria. Estos son mis conflictos de interés. Se trata de una mujer de 25 años, originaria y residente aquí en la Ciudad de México. Es soltera, preparatoria concluida, católica y actualmente es paciente del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, donde es beneficiaria de este servicio de salud desde el 2016. Estos son algunos antecedentes heredofamiliares, una tía materna con lupus, una prima por línea materna también con historia de lupus eritematoso generalizado, el resto interrogado y negado. De los antecedentes personales no patológicos, exposición a biomasas, combe, tabaquismo, historia de ingesta crónica de alcohol negado, inmunizaciones para SARS-CoV-2, una sola dosis en el 2021 con la vacuna de marca Sinovac. El resto de los antecedentes a este nivel no patológicos, ninguno de relevancia para el padecimiento. De los antecedentes ginecobstétricos, tuvo su menarca a los 11 años, no ha presentado embarazos, actualmente niega enfermedades de transmisión sexual y tiene control de anticoncepción con un DIU hormonal, el cual fue colocado desde mayo del 2017. Su último Papa Nicolau, de hecho, es del 2023, el cual no presentaba ninguna alteración. De los antecedentes personales patológicos, de las enfermedades de la infancia, tuvo varicela a los 4 años de edad, fiebre escarlatina a los 11 años de edad y parotiditis, enfermedades propias de la infancia. Con respecto a cirugías, tuvo una apendicectomía abierta en el 2014, una colecistectomía laparoscópica, eso fue en el 2023 por un antecedente de una pancreatitis de origen biliar, claramente, que pues, se resolvió con una colecistectomía. Consumo de alcohol ocasional, si llega a la embriaguez, alergias transfusionales, fracturas, eso ya lo habíamos puesto en la otra diapositiva, tabaquismo y toxicomanías negadas. De las enfermedades crónicas, realmente, además de lo que vamos a platicar de su lupus, evidentemente, es una paciente que tiene densidad mineral baja para la edad, con la densitometría que ustedes pueden ver ahí en el 2021, el cual, bueno, se encuentra en tratamiento. Su diagnóstico principal y la causa de ingreso al instituto y de la presentación de esta paciente, pues es lupus eritematoso generalizado. A continuación presentaré la evolución de esta paciente. Es una evolución bastante tórpida, no complicada, pero sí tórpida, la cual está bastante abreviada, pues para prestarnos hacia el final de las charlas a poder tener algún tipo de intercambio de dudas o resolver algunas dudas. En el 2016, la paciente debutó con la enfermedad y con caída fácil de cabello, muy fácil, mucho fluvio, eritema malar, úlceras orales, una dermatosis localizada en los pabellones auriculares, caracterizada por placas eritematoviolaceas, una dermatosis diseminada en la cara, extremidades superiores. Estas mismas lesiones también estaban en la zona del brazo y del antebrazo, de las mismas características. Franca artritis en manos, rodillas, tarsos bilaterales, fiebre de manera intermitente que se contabilizaba hasta 38.6 y presencia de fenómeno de Raynaud bifásico. Se documentaron incluso linfadenomegalias cervicales, en el examen físico sí se vio un franco eritema malar, lesiones compatibles con lupus discoide subagudo y en manos compatibles con vasculitis cutánea. Estos son los paraclínicos que tenemos principalmente a su llegada al instituto, con una hemoglobina de 11.4, microhipo, leucocitos de 4.700, linfos totales ligeramente por debajo, pero en ese momento no era una linfopenia importante. Las plaquetas bien, la función renal bien. Estos sanas con los que ingresó en un patrón homogéneo, uno en 640, con un antinucleosoma muy alto, 212, antidena de doble cadena también bastante alto, 229. SM en 10.5 con un punto de corte de 7.6 y franco consumo de complemento tanto de C3 como de C4. De la serología para síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, tuvo en esa ocasión en su ingreso, que fue en diciembre del 16, un anticardiolipina IgG un poquito por arriba del límite
Sin embargo, estas serologías se han repetido en otras ocasiones hacia adelante en su evolución de la enfermedad y han resultado negativas. La sintomatología con la que llegó, mucocutánea, franca, de hecho, con varias lesiones de distintos tipos de afección cutánea, por la artritis franca que también tenía, poliarticular, y los síntomas constitucionales, se inició tratamiento en ese momento con prednisona, 5 miligramos fraccionados a lo largo del día, azatioprina, 50 miligramos, hidroxicloroquina, 200 miligramos, y se le dio tratamiento con suplementación con calcio y vitamina D. Estamos hablando del 2016, prácticamente finalizando el año. Esta es una representación esquemática de cómo fue su evolución en el 2017. No la repetiré a lo largo del tiempo en cada uno de los años por cuestiones de tiempo, pero lo que quiero ejemplificar con esta representación, pues son las subidas y las bajadas o las recaídas que tenía esta paciente, sobre todo con el ajuste del corticoide. Entonces, con el tratamiento que mencionábamos en la diapositiva pasada, prednisona alrededor de 25 miligramos, la hidroxicloroquina, la azatioprina, la paciente tuvo una respuesta bastante buena, entró en una remisión importante para enero del 2017. Para febrero tuvo una historia de un herpes zóster, no fue diseminado, pero es importante a tener en cuenta, y se le fue disminuyendo la prednisona. Cuando llegamos a 7.5 miligramos de corticoide, para abril tuvo una franca recaída articular, se tuvo que volver a subir la prednisona hasta 20 miligramos, se le agregó leflunomida en conjunto para tratar la recaída articular, y una vez más ocurrió lo mismo que pasó al recién inicio del tratamiento, que fue una vez más a la disminución de la prednisona, de nueva cuenta de 20 miligramos hacia 7.5, para septiembre tiene una franca recaída cutánea. Entonces, pues en un año vemos 2 veces intentar bajar el corticoide y recaída principalmente a nivel cutáneo. Para 2018 a 2020 se contabilizaron en el expediente, es una paciente que me toca ver a mí siempre, soy su médico tratante en el instituto, principalmente recaídas cutáneas, 5 recaídas cutáneas con lupus discoide, lo que más era lo que se le presentaba, y tuvo 3 recaídas articulares. Todas coincidían con la baja del corticoide. Nunca se logró hasta ahí tener menos de 5 miligramos, jamás se logró destetar desde que inició con el tratamiento, que fue en el 2016. Se realizaron diversas maniobras por dermatología, es una paciente que se ve por otros servicios, en dermatología, pues tratamientos tópicos de todo tipo, colores, sabores, con una respuesta bastante mala, limítrofe. De hecho, pues el mismo servicio de dermatología también en muchas ocasiones hacía el ajuste hacia arriba del corticoide, porque era con lo que pues se había visto que sí mejoraba, ¿no? Se ajustó el tratamiento con azatioprina, de hecho se subió un poquito más la dosis, hizo leucopenia, por lo que se le retiró la azatioprina y posteriormente se le dio mofetil de 1.5 incluso hasta 2 gramos al día, junto con pues doble dosis de hidroxicloroquina, 400 miligramos. Se presentaba una respuesta, la paciente respondía de manera bastante buena, pero solo si se acompañaba del corticoide y este corticoide estaba por arriba de 7.5, 10 miligramos. Si tenía menos dosis, la respuesta era bastante subóptima. Para 2020-2021 tuvo una nueva recaída articular, ya iba en su cuarta recaída en cuestión de pocos años, y el reino se volvió un poco más intenso, más de características patológicas. Ya sabíamos que tenía un reino bifásico y tenía este nuevo síntoma que cuando llegó presentó de manera muy sutil, pero después ya lo presentó mucho más franca, con cuadros de una vasculitis franca cutánea. Veremos un poquito más adelante las fotos y datos como de perniosis lúpica. Esta foto no es de la paciente, pero lesiones muy parecidas a estas que observamos en esta imagen superior a la derecha. Se decide ajustar entonces, y como había tenido también la recaída articular, pues con metotrexate. Entonces en ese momento metotrexate, que prácticamente estaba a dosis topes, evidentemente acompañado de su ácido fólico, doble dosis de hidroxicloroquina, leflunomida, e incluso requirió hasta 30 miligramos de corticoide, pues para intentar meter en remisión tanto de lo articular como de estas nuevas manifestaciones cutáneas a la paciente. En ese momento, pues por la combinación, se dejó pendiente el mofetil-micofenolato. Tuvo una respuesta adecuada, seguramente porque venía acompañado de una buena dosis del corticoide, y pierde seguimiento por la pandemia hasta finales de 2021.
un par de correos electrónicos durante este tiempo con la paciente, donde había estado pues regular, principalmente con algunos datos de actividad a la disminución del corticoide. Para 2021-2022, las recaídas cutáneas se volvieron mucho más intensas, tuvo otras tres, lupus discoide, vasculitis en manos, muy, muy intensa. Entonces, a todo este manejo inmunosupresor importante que había tenido la paciente, metotrexate en ese momento ya estaba en 25 miligramos, hidroxicloroquina 400, leflunomida 20, prednisona 10 miligramos, más todo lo tópico que tenía la paciente para el tratamiento de las distintas lesiones cutáneas, se le agregó talidomida, 100 miligramos al día junto con aspirina, con una respuesta adecuada, pero nunca alcanzando remisión. O sea, sí mejoró un poco más de lo cutáneo agregándose la talidomida, que bueno, ya se habían hecho todo el consenso de poderle dar talidomida, la paciente utilizaba DIU y demás, entonces, bueno, era una paciente que era buena candidata, eh, para una respuesta muy refractaria, ¿no? De estas actividades tanto cutáneas como articulares. La talidomida, pues claramente, principalmente por la afección cutánea. Eh, Nunca entró en remisión, estamos en esta parte de acá. Para agosto del 22 tuvo que suspender la talidomida porque estuvo escasa, siempre está escasa, pero en ese momento pues ya no se logró conseguir para continuar el tratamiento y reincide, de hecho, cuando termina la talidomida con la actividad articular leve y cutánea muy intensa. Cada vez las manifestaciones cutáneas eran mucho más intensas. En esa vez, no en todas, pero en esta en particular, para agosto del 22, un brutal consumo de complemento, como prácticamente cuando debutó, y DNA siempre por arriba de 200, 250, pues con datos francos de actividad tanto clínica como actividad serológica. Ella es derechohabiente del IMSS, entonces, bueno, en ese momento, que era una terapia de rescate para un lupus refractario, y en el entendido de que sí se puede acceder a este grupo de medicamentos en el IMSS, pues le hice una propuesta, le hice una carta, se mandó. La situación fue que, por las razones que sean, me parecieron que fueron más como de tipo administrativas, no lo pudo recibir, pero recibió allá 1 gramo de rituximab el 22 de noviembre y otro gramo para diciembre, o sea, una dosis plena de 2 gramos, con una respuesta pues muy limítrofe en lo cutáneo, muy buena en la articular, pero pues en lo cutáneo, que era lo que más problema había tenido durante estos pues 4 años o 5 que llevábamos de evolución, pues realmente muy pobre. Para 2023-2024, bueno, tuvo por ahí un cuadro de un herpes oral sin complicaciones, tuvo una nueva recaída articular, pues ya tenía esto un poquito de causa, porque pues esto ya era cerca de abril, marzo, ya tenía ahí un poquito de probablemente que empezara a perder efecto el rituximab, eh, una intensidad de las lesiones cutáneas muy, muy importantes sobre lo que le habían dado previamente. Bueno, ahí sí se le habían dado DIMS, que había sido el rituximab, pero pues seguía con metotrexate, hidroxicloroquina, leflunomida, un poquito menos dosis, 100 miligramos a la semana, prednisona 7.5. Le volví a hacer otra carta por lo refractario del tratamiento para ver si podía acceder pues a belimumab, que es lo que teníamos aprobado en ese momento, ¿no? Le aumenté la prednisona a 15 miligramos, metotrexate hasta 25. Sin embargo, no fue posible que accediera a este medicamento. Y bueno, entonces solicité un Early Access, que es pues el nombre como se conocía previamente como uso compasivo de anifrolumab, antes de que tuviera, pues digamos ya, no sé cómo se llama el nombre correcto, pero la venta libre en una farmacia, en un protocolo que se estaba haciendo, de hecho, con el doctor Casasola. Yo esa carta la hice el 29 de junio para la dosis estándar de anifrolumab. La paciente pues, tardó un poquito en recibir el tratamiento, pero es normal por los trámites que se tienen que hacer, recibiendo su primer tratamiento para finales de noviembre del año pasado, siendo su dosis más reciente el 10 de abril del 2024. La evolución actual es, desde enero está sin esteroide, no le había podido nunca quitar el esteroide desde el 2016, lo menos que llegó a tener 5 miligramos y yo creo que un par de semanas por otra vez. De hecho, ya son de estas pacientes que conocemos que ya sabe, nunca lo hace solita, siempre te pregunta, pues dice, oiga, entonces, ¿qué opina de que me suba 10 miligramos la prednisona? Porque así está, o sea, le saben muchas enfermedades, una paciente muy puntual, muy bien portada. Una revisión completa de la actividad articular para febrero del 24, una revisión completa de las lesiones cutáneas de manera impresionante para marzo del 24.
y pues tiene consulta la siguiente semana y bueno, procederé a la disminución del resto de los farmes, pues conforme a la respuesta, pero para mí, pues lo más importante y para la paciente, una mujer joven y demás, pues es que está libre de corticoides y con una respuesta muy buena, ¿no? Estas son las lesiones cutáneas previas al inicio de anifrolumab. Estas sí son eh, imágenes consentidas por el paciente, por la paciente para poderlas presentar. Eh, Estas son pues, lesiones clásicas más como subagudas, estas lesiones también en las partes laterales de ambos brazos. Además tenía eritema malar muchísimo y lesiones clásicas también de discoide detrás de las orejas. Y estas son las lesiones que eran mucho más complicadas de tratar, que son estas lesiones más como de carácter vasculítico, algunas con estas pequeñas úlceras, para los que tengan la duda de si le buscamos otra cosa de sobreposición, sí, se le volvieron a pedir ANA, se le pidió un perfil de miopatías y demás, pero de hecho los ANAs aumentaron la dilución hasta 2560. El patrón era homogéneo, me parece que ahora era periférico, pero DNA y nucleosomas en el cielo, todo lo demás negativo. Entonces, claramente parecían datos francos de actividad por lupus, que no es una manifestación que hagamos todos los días, pero que claramente la paciente tenía desde su debut. Y esto fue posterior al inicio del anifrolumab. Quiero ser claro que no fue una dosis después, fue después de la tercera dosis, o sea, más o menos entre el segundo y tercer mes de tratamiento, donde pues tiene esta gran mejoría en la lesión, ¿no? Estas son sus manos, que pues para no errarle, pues vean cómo las tenía. Estas fotos fueron como un mes antes de poder entrar al tratamiento sobre esteroide. Y así es como actualmente está la paciente. Estas son fotos de hace menos de 10 días. Ya ningún tipo de lesión en ninguna parte. Completamente limpio el brazo. Las lesiones de las orejas por detrás, que estaban muy, muy activas también, completamente en remisión. Y la paciente está feliz porque de hecho es una paciente que conozco muy bien y me dice que le cambió la vida. Entonces, bueno, en conclusión, esta paciente particular tiene una adecuada respuesta cuanto a las actividades que presentaba del lupus, que eran claramente refractarias y plenamente dependientes del uso de glucocorticoides desde que inició el tratamiento con anifrolumab. Afortunadamente está libre de corticoides, lo que no logré hacer durante más de 4 años o 5 años, más, casi 6. En 4 meses está libre de corticoides sin ningún dato de recaída. También tuvo una mejoría importante, disminución de DNA, de nucleosomas, mejoría en el complemento. Al momento no ha tenido complicaciones infecciosas relevantes para llamar la atención. Ha tenido muy buena tolerancia a la medicación, no ha tenido tampoco complicaciones infusionales. Y bueno, en espera de que en las siguientes consultas y de aquí a fin de año, pues podamos disminuir el resto de los inmunosupresores, porque es una paciente que claramente ha tenido un efecto inmunosupresor de mucho tiempo ya acumulado. Pues con esto termina la presentación. Agradezco mucho al doctor Casasola, que es donde ingresó a la paciente al protocolo y con un gran seguimiento. Y bueno, al grupo de AstraZeneca por poder presentar este estudio, este paciente como un caso de la vida diaria de tratamiento de un lupus, en este caso de características refractarias cutáneas y articulares, bajo tratamiento con anifrolumab. Muchas gracias. Quedamos pendientes de sus preguntas.